Les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en Salmos 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4, y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. La razón por la que nos ponemos en pie es únicamente por reverencia a la palabra del Señor. No hay otra razón. ...34, versículo 4... y va a ser la parte B. ¿Ya lo tiene? La parte B nada más. Dice... y me libró de todos mis temores. Amén. Y me libró de todos mis temores. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer, Señor, nuestro corazón para recibir de tu palabra en esta tarde. Señor, toma el control de nuestras mentes, preocupaciones, ansiedades. Que en este breve momento, Señor, corto, para todo el tiempo que pasamos en la semana, podamos, Señor, dedicarlo, escuchar tu palabra y que quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. La meditación de esta tarde es, me libró de mis temores. Fíjese que el diccionario, aunque yo, créame que lo busqué en internet, quería ver cuál era la definición que decía el diccionario. Temor es miedo que se siente al considerar algo perjudicial o negativo que ocurra o haya ocurrido. Es decir, que algo va a ocurrir o que ya ocurrió o que va a ocurrir. También es sospecha de algo malo o que me puede conllevar a un efecto perjudicial y negativo. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces nos preguntan a nosotros, mire, en esas charlas de motivaciones, en esas situaciones, mire, ¿cuál es su mayor temor? Le preguntan a la gente. Y la gente en el momento no sabe qué contestar. Y muchas veces uno dice, pues morirme. Si es padre, creo que uno de los mayores temores, hablando humanamente, de un padre es morirse y que sus hijos no verlos crecer o que sus hijos no se desarrollen por completo. Y porque el amor de padre no importa la edad que se tenga, el amor del padre sigue siendo el mismo. Porque muchas veces, bueno, lo voy a escuchar por ahí, muchas veces mi madre todavía por veces me dice algunas cosas, ¿verdad? Y yo por otro me van a decirle, pero madre, ya no tengo 15 años pues, ya no tengo 10. Entonces, por favor, madre, ya soy un hombre absoluto, ya no vivo con... No, el amor de padre sigue siendo. Entonces, muchas veces cuando nos preguntan cuál es el mayor temor en el momento, tal vez no sabemos qué decir. Entonces, ahora, hay algo que quiero que usted podamos entender. El temor puede controlar nuestras vidas y eso es perjudicial. ¿Por qué? Nos paraliza, nos puede paralizar. ¿A cuántos en algún momento uno le dicen reaccione? Y tal vez pasó algo y por temor se quedan paralizados y no pueden. ¿Cuántos nos estancamos? ¿Cuántos vemos los problemas que vienen y en vez de avanzar nos están diciendo, fulano, levántate, o mengana, levántate, hazlo, ve y haz lo demás? Nos hace perder. ¿Cuántas veces hemos perdido algo por temor? O nos hace retroceder. Una cosa es que nos estanquemos y de aquí no paso, pero muchas veces el temor me puede hacer retroceder. Entonces me puede paralizar, estancar, me puede hacer que pierda o me puede hacer retroceder. Ahora, qué difícil es porque muchas veces el temor, nosotros no tenemos dominio propio. Y sabe una cosa, muchas veces el temor viene al temor a nuestras vidas en un momento inesperado. Así como yo puedo tener temor de que algo pueda suceder, imagínense que yo estoy pensando, tengo 40 años y yo creo que a los 42 me voy a morir, o a los 45, o no voy a pasar de los 50, y empiece yo a pensar en cosas que todavía no han pasado. ¿Cuántas veces el temor nos quita el descanso? El temor nos hace estar pensando y no nos deja desarrollarnos bien, porque estamos pensando
¿Cuántas personas creen? Yo conozco una persona que una vez me dijo, yo a los 40 años me voy a morir. Y yo le pregunté, ¿por qué? Es que ¿para qué vivir después de los 40? Me dijo así. Pero yo me quedé así como, pero no querés llegar. No, ¿y para qué? Me dijo, no tiene. U otros, en otros casos, tal vez muchas veces el padre o un familiar se ha muerto a cierta edad de una manera y dicen, yo creo que me voy a morir igual que mi padre, etc. Bueno, ahora, David estaba pasando por momentos difíciles hasta el punto que sintió alivio en su vida cuando Dios lo libró, oiga, de todos sus temores. Y dice, y me libró de mis temores. Quiere decir que el temor que yo tenga es muy diferente al temor que puede tener usted. Cada uno de nosotros tenemos diferentes temores y también muchas veces tenemos que ser comprensivos con la persona que tenemos cerca. Porque también tengo que entender qué tipo de temores está luchando, porque los temores que esta persona tiene no son los mismos temores que yo voy a tener. Entonces David estaba pasando por un momento, y mire, me llama la atención, no era un temor, eran varios. Entonces no era una cosa, significa que probablemente llegaba en algún momento en que David se sentía atormentado o atribulado, mejor dicho, por cosas que podían pasar. Mire, como rey, no solo sus enemigos lo quisieron matar en un tiempo, sino que hasta sus hijos, que lo quisieron quitar del trono, etcétera. Lo persiguió un rey, lo siguió un ejército. Cuando cantamos, aunque un ejército acampe contra mí, David no era una figura. David había vivido eso. Lo habían perseguido para matarlo. Entonces, así como usted y yo nos podemos llenar de valor en algunas cosas, así también, oiga, nos podemos llenar de temor. Y ese es el peligro. ¿Para cuántas cosas nosotros somos superhombres o supermujeres? ¿Para cuántas cosas nosotros no le tenemos miedo? ¿A cuántas cosas nosotros enfrentamos día a día y podemos hacer las cosas y no hay ningún problema? Y que no, yo voy a ir al trabajo, voy a hacer esto, no lo he hecho nunca, pero muchas veces hay áreas en las cuales tenemos temor. Y dice uno, pero este hombre tan grande, poniendo un ejemplo, tan grande o tan inteligente, ¿cómo es posible que le tenga temor a esto? Mire, yo no soporto ver una cucaracha. Y no soporto, yo no les tengo asco. Yo la veo, la mato. Pero si yo veo que me va a pasar y que me va a tocar, y cualquiera puede decir, no, tampoco estoy diciendo que voy a pegar un grito cuando viene encima. Ahora, y estoy poniendo un ejemplo, pero ¿alguna vez hemos tomado algún momento en analizar a qué le tengo temor? ¿En qué áreas de mi vida el temor tiene el control de ellas? ¿Qué cosas no han ocurrido en mi vida, ni están por ocurrir, pero me tiene dominado? Entonces, dice David, y me libró. Ya vamos a ver eso más adelante. No dice, y me quitó. No, me libró. Está diciendo que estaba en una posición en la cual podríamos decir, o era un esclavo o era un preso. Porque cuando yo no tengo libertad, ¿qué soy? Un preso. Entonces, ¿cuántos nos hemos vuelto presos de nuestros temores cuando las cosas no han pasado? Entonces, fíjese, tenemos la capacidad de experimentar muchas cosas en nuestras vidas. Alegría como tristeza. Hambre como sed. Frío como calor, etc. Pero uno de los peores es el temor. Quiero que me acompañe a Job 3, 25. Está antes de Salmos.
Job 3. Por si usted alguna vez no ha oído mencionar quién era Job, Job es antes de Abraham, cronológicamente. Es en el tiempo de los patriarcas. Y se cree que Job es el primer libro de la Biblia que se escribió, cronológicamente, ¿verdad? Porque Job es antes que Abraham, y recuerde que Abraham es antes que Moisés, y Moisés escribe, Dios le revela el Pentateuco a Moisés. Entonces, ahora, ¿quién era Job? Un pequeño resumen, era un hombre rico, era un hombre que lo tenía todo. ¿Y quién podría pensar que de un momento para otro Job perdía todo? Y fíjese que lo que dice el versículo 25. Oiga, porque el temor que me espantaba, 3:25, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Fíjense que Job tenía 10 hijos. Y dice la palabra que 7 varones y 3 hembras. Entonces, un día a la semana, los hijos hacían una fiesta. Y no crea que una fiesta cristiana, ¿verdad? O no, hacían cosas. Y entonces dice que cada uno de sus hijos hacía una fiesta. Quiere decir que uno la hacía el domingo y el otro terminaba hasta sábado. Y las 3 hijas se reunían con ellos. Imagínense el dinero que tenía Job para que los hijos pudieran hacer. Y entonces, cada inicio de semana, Job, por si acaso, sus hijos se habían portado mal, sus hijos habían pecado, ¿hacía qué? Un sacrificio, exacto, sacrificio por cada uno de ellos. Y mire lo que dice. Dice, porque el temor, oiga, el temor a Job lo llegó a espantar. ¿Se da cuenta el poder que tiene el temor? Que nos puede llegar a espantar. Y dice, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mire, rápido, dice, oiga, perdió la paz. Dice en el versículo 6, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Quiere decir que cuando yo pierdo la paz por el temor, pierdo el descanso, pierdo las fuerzas, me siento agotado. No obstante, vino turbación. Entonces, la palabra temor que leímos en Salmos 34:4 viene de la raíz megurá, y esto significa terror. Y deriva de magur también en el sentido de, oiga, alejarse. Y fíjese que me llamaba la atención algo. Fíjese que la palabra esta, temor, una de las referencias en el hebreo es hospedarse. Morada temporal, residencia permanente. Imagínense, la palabra temor, la raíz de la palabra, no solo significa alejarse. Fíjense que no habla también de miedo o de pavor, pero esta palabra dice alejarse. Y me llamó la atención mucho. Yo decía, ¿y qué tiene que ver el hecho de hospedarse o de hospedaje? Morada temporal, residencia permanente. Ve 3 cosas diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hospedarse es un día. La residencia temporal es un breve tiempo. O la residencia permanente. Entonces significa que nosotros podemos darle permiso al temor que se hospede un tiempo, un día, un breve momento o una vida completa.
¿Y qué dice? No lo busquemos, pero ¿qué dice la palabra en 1 Corintios 3:16? Recuerda que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces significa que dentro de nosotros no debería de haber temor. ¿Por qué? Porque si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, no debería de haber temor en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos temores? Amén. ¿Por qué tenemos temores? ¿Por qué hay cosas que nos afligen? ¿Por qué hay cosas que nos hacen perder la paz? ¿Por qué hay cosas que muchas veces nos quitan el sueño? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, pero qué feo es tener insomnio. Temor, mire, el temor, ahora, ¿qué es lo que me quiero detener en algo así? El temor puede entrar por algo pequeño. No, es que no es por algo grande que va a entrar. No, muchas veces va a entrar por algo pequeño. Un ejemplo. Qué difícil es cuando uno está escaso de dinero y ya se acerca el día que hay que pagar la casa. Uno está al día, no está en mora. Oiga, no le estoy hablando de ese momento. Pero ¿cuánto se nos ha pasado por la mente? ¿Y si no pago este mes? ¿Y si me quitan la casa? ¿Y si me la embargan? Por algo pequeño. Pero yo doy permiso de que o se hospede, o esté temporal, o esté permanente. ¿Cuántas personas dependen de una pastilla para poder dormir? ¿Cuántas personas dependen de algo para mantenerse tranquilos? Y dice David, y me libró de todos, oiga, de todos mis temores. Ahora, entonces yo le pregunto, ¿cuántos miedos hemos permitido que moren en nuestras vidas? ¿Cuántos temores han hecho su nido en nuestras mentes? Porque muchas veces solo es en nuestra mente. Ya va a venir, ya viene la quincena, ya nos van a pagar, pero muchas veces estamos nosotros, ¿y si me quedo sin nada? Mire, mi madre cuenta que cuando ella trabajaba, hubo un momento que fue muy difícil en el caso de mi hogar, porque mi padre es llamado al ministerio. Y mi padre le dijo a mi madre, si tú me apoyas, si tú estás de acuerdo, yo voy al ministerio. Todavía no era pastor. Pero si tú dices que no, entonces no. Porque la ayuda que me van a dar en la iglesia no sé de cuánto es. Y vamos a depender de tu salario. Pero si tú dices que sí, si tú dices que sí, le dijo mi padre a mi madre, yo lo hago. Y si no, entonces yo voy y sigo trabajando. Entonces me recuerdo que mi madre le dijo, no, está bien, veamos cómo, démosle. Entonces mi madre lo que siempre decía era que no se me enfermen mis hijos hasta que tenga dinero. Como madre yo puedo entender, ¿verdad? Pero ahora muchas veces eso pequeño nos hace vivir con temor. ¿Y qué tal si se enferma el 5? ¿Qué tal si se enferma el 10 y hasta 15 pagan? 15 y 30. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta y dejamos que el temor entre en nuestras vidas. O para hospedarse, o temporal, o para vivir permanentemente. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos de nosotros actuamos según nuestros miedos? Nos desarrollamos según nuestros miedos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de desarrollarnos más, pero como tenemos miedo al fracaso, como tenemos miedo a la burla, no desarrollamos todo el potencial que tenemos. Ahora, y había una referencia más a esta palabra que créame que me pasé quebrando la cabeza como 2 horas. ¿Y qué tiene que ver esta palabra con esto? Y es granero. Una referencia también que se ocupa el original de Megura o Magur es granero. Y yo por un momento dije pero fíjese todavía, tal vez la inexperiencia de vivir en el campo.
Yo decía, pero el granero ¿para qué? Si ahí están, ahí se guardan los animales, dije yo, y ahí se guardan. Y entonces, bueno, quiero ver algo más. No, granero viene de grano. Es donde se guardan los cereales. ¿Y para qué son los cereales? Para alimentarnos. Quiere decir que muchas veces nuestra morada se vuelve un granero en donde guardamos temores que son los que sirven para seguir alimentando el temor que tengo. Porque el temor de la edad, imagínense, ¿cuántos tenemos un temor de la edad? Nos lleva a tener el temor de que no vamos a tener fuerzas. Y como no tengo fuerzas, no voy a poder trabajar igual. Y como no trabajo igual, no voy a tener suficiente dinero. Y si no tengo dinero, lo puedo perder todo, porque aquí se lo quitan a uno si no paga los taxes. No es así. Entonces muchas veces vamos almacenando temores. Y me libró. ¿Entiende eso? Y me hizo libre de mis temores. ¿Cómo viviríamos nosotros si no tuviéramos temores? ¿Qué cosas ya hubiéramos alcanzado? ¿Qué cosas ya hubiéramos desarrollado si nosotros viviéramos a esta época sin temores? Póngase a pensar por un momento, ¿qué cosas yo no logré? ¿Qué cosas yo no hice? Porque el temor me detuvo. Entonces, ¿cuántos tenemos temores almacenados en nuestra vida hasta el día de hoy? Y probablemente son alguna experiencia que tuvimos tal vez de pequeños. ¿Cuántos no pueden entrar a un cuarto oscuro? Porque de pequeño los asustaron. Y el temor los paralizó. Entonces, cuando usted le dice a alguien, ve y enciende la luz que está allá, y muchas veces uno va así, ¿verdad? Cuando es miedoso, ¿verdad? Yo me recuerdo no me recuerdo, mis padres cuentan de que lo que hacían era que abrían la puerta y me decían, anda a encender la luz. Y en medio de la oscuridad me decía, es que había que quitarte el temor. Ahora, muchas veces nosotros en el momento tal vez no vamos a entender qué, pero Dios sí puede revelar a nuestras vidas qué temores hay en nuestros corazones. Quiere decir que nuestra morada se ha vuelto un granero. Entonces, cuando aparecen estos temores, ¿cuándo es que aparecen estos temores? Cuando probablemente estamos cansados, tristes, decepcionados, desanimados. Qué horrible es, ¿verdad? Muchas veces, ¿no ha oído usted oír a las personas que dicen, no, es que mire, estoy peleando ahí con mis demonios? Y uno dice, bueno, esta gente no sabe ni lo que está diciendo. Pero vamos al punto que quiero que podamos comprender esta tarde. Y me libró. ¿Ve la diferencia? No está hablando David que quedó en ese estado permanente, sino que fue libre. ¿Qué desea Dios para nuestras vidas? Libertad. Porque ¿cuántas veces cantamos? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Y si el Señor nos hiciera una radiografía, ¿de qué tamaño sería nuestro granero? ¿Cuánto tenemos almacenado? Fíjese que libró viene de escapar, huir, libertar y salvar. David no dijo, y me quitó. Porque una cosa es quitar. Dice, y me libró. Muchos hemos permitido que el temor nos domine. Muchos hemos permitido que el temor nos gobierne. Muchos hemos permitido que el temor decida por nosotros. Porque al no decidir o al no hacer una acción, entonces el temor decide por mí. Cuando yo no tengo que hacer, en el caso del hombre, como hombre hacer, o como el jefe de la casa, o plantearme en alguna cosa, el temor está decidiendo por mí al no tomar una acción. Pero esto ha sido porque hemos cedido áreas en nuestras vidas. ¿Entiende esto? Se lo voy a repetir. En algunas ocasiones hemos cedido áreas en nuestras vidas.
Y eso significa es que el temor ha tomado el control. Entonces, cuando el otro tiene control, significa que ya no depende de mí, depende del temor. ¿Qué área domina el temor? ¿En qué áreas usted no es libre? ¿En qué áreas usted no tiene el control? ¿Qué temores nos dominan? ¿Qué cosas hemos paralizado o nos hemos estancado? Fácil. Necesitamos un libertador. Y ese es Cristo. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo puedo ser libre del temor? Porque yo creo que después de esto, uno por un momento piensa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ser libre? Porque si ya me doy cuenta de que soy esclavo del temor, oiga, en algunas cosas podemos llegar a ser esclavos del temor. Así como éramos esclavos del pecado. Fíjense que dice David en el versículo 1 de Salmos 34, regresemos otra vez, dice, la primera palabra es, bendeciré. Y esto es de, oiga, andar literal o figuramente en el camino del Señor. Esto es, ¿cómo puedo ser libre? Entonces, cuando yo me aparto del mundo y sus deseos, cuando camino según su palabra, cuando dejo lo que no me ayuda, lo que no me beneficia. La única manera que nosotros podemos ser libres del temor es caminar bajo la guianza de Dios. No hay otra manera. Es la única. Y entonces bendeciré a Jehová en todo tiempo está diciendo que con mi manera de actuar, yo bendigo al Señor. Que con mi manera de comportarme, el Señor puede ver y me va a ayudar, porque después vemos que lo libró. Entonces, es vivir cumpliendo su palabra, alejado de las vanidades de este mundo. Oiga, es morir a nuestros deseos y volver al primer amor. Porque primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué estamos llenos de temor? ¿No será que hemos descuidado el primer amor? ¿No será que antes, cuando estábamos más cerca del Señor, confiábamos todo en Él? Y hoy no. ¿Por qué nos hemos llenado entonces de temor? Porque nos hemos alejado de Él. Porque mientras yo camino de su mano, digamos, camino agarrado de su mano, ¿qué temor voy a tener? Oiga, David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Bien no sabemos los versículos, ¿verdad? No temeré mal alguno. No seré esclavo. No me dejaré dominar. Entonces, mientras nosotros sigamos viviendo a nuestra manera y deseos, seremos esclavos del temor. ¿Por qué? Porque el temor tendrá poder, dominio y voluntad sobre nuestra vida. Oiga, 3 cosas. Tendrá poder, dominio y voluntad. El temor nos hace hacer lo que Él quiere. Y no hay nada bueno para el temor. Bueno, y acompáñenme ahí en el versículo 4, 34:4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis
temores. Fíjese que la palabra busqué, por lo general es seguir, o perseguir, o búsqueda. Como decía, busqué. Pero es a seguir o perseguir. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros hoy en día? ¿Cuál es mi prioridad? Y muchas veces cometemos un error, todos. Y es que el afán del mundo nos hace dejar de seguir a Dios, dejar de buscarlo. ¿Qué podemos hacer alejados de Dios? Nada. No hay nada bueno fuera de Dios. Entonces, para que David fuera libre, tuvo que seguir al Señor. Busqué a Jehová. Oiga, lo seguí. Y hasta que lo seguí, Él me oyó. Muchas veces alejado. ¿Usted cree que el hijo pródigo allá allá junto a los cerdos, si gritaba, Padre, auxilio, lo iba a escuchar el padre? No. Tuvo que regresar el hijo. Mire, y tanto era el amor del padre que estaba en la ventana, pendiente de que su hijo regresara. Porque dice, y al verlo a lo lejos, corrió hacia él. ¿Cuántos temores tenemos? Y quiero ir terminando. ¿Cuántos temores tenemos en nuestra vida? Y no hemos podido vencerlos. Y decimos, no, que esto, que yo voy a salir. No, porque muchas veces, seamos honestos, muchas veces el que está a la par nuestra no sabe cuáles son nuestros temores. Yo puedo estar acostado, estar pensando, pero eso no significa que el que está a mi lado sabe lo que yo tengo, lo que estoy pensando, cuáles son mis temores. Cuáles son mis angustias. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Porque muchas veces el esposo no va a decir, no, fíjate que tengo temor de que me pueda enfermar. ¿Cuántos vivimos con un temor de que me pueda dar cáncer un día? ¿Cuántos viven con un temor pensando en que no van a pasar de cierta edad? ¿Cuántos creemos que no vamos a lograr o que vamos a perder algo o que creemos que en algún momento podemos perderlo todo, quedarnos sin nada? ¿Cuántos tenemos temor de que la economía descienda y nos quedemos sin trabajo? Y entonces, ¿para qué sirve la palabra? Pero si no sabemos el Salmo 23:1, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, para vencer los temores, nuestros temores, porque David dice, y me libró de mis temores. Muchas veces le queremos echar la culpa al diablo cuando el diablo no tiene nada que ver en eso. Somos nosotros. Muchas veces estamos llenos de temor porque seguimos lo equivocado. Estamos atados al fracaso porque hemos procurado otras cosas que seguir a Dios. Fíjese que otra de las palabras busqué es procurar. Y mire, ¿qué procuró Zaqueo? Ver a Dios, ver a Jesús. Nosotros procuramos muchas veces llegar con un buen cheque a fin de mes o a fin de semana. Humanamente. Pero ¿cuántos de nosotros procuramos todos los días orar? ¿Cuántos de nosotros procuramos todos los días leer su palabra? Meditar. Dice, estaba leyendo un pastor, estaba diciendo, Facebook nos enseñó, o mejor dicho, Facebook nos mostró de que sí teníamos tiempo para orar y leer su palabra. Hoy los teléfonos inteligentes, hoy le pueden decir a usted cuánto tiempo estuvo un día en cualquier red social o viendo Netflix o lo que sea. Mire, yo me quedé sorprendido porque un día entré a una parte de una aplicación
y voy viendo que el celular me registra todo. Me registra cuánto estuve en Instagram, cuánto estuve en Facebook, cuánto estuve en Google, cuánto estuve... mire, yo me quedé sorprendido. Hasta me registra cuántos pasos doy, pues. Y ahí me avisa, ¡pum! Te faltan 50 pasos para la meta del día. Y entonces para que no esté ando como loco en la casa dando vueltas para decir, va a cumplir la meta. No, mira lo que dice el pastor. Facebook nos mostró de que sí teníamos tiempo para orar. Facebook nos mostró que sí teníamos tiempo para leer su palabra. Ahora yo le digo algo. Los temores nos muestran de que lejos de Dios nos vamos a estancar. Vamos a retroceder. Entonces dijo David, busqué, seguí, perseguí, demandé. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y muchas veces no, imagínense que viniéramos todos los días a la iglesia. Si muchas veces con 2 veces a la semana la gente no llega, imagínense a todos los días. Pero bueno, concluyo. Y él me escuchó. ¡Qué misericordia! Que aunque muchas veces nosotros nos hemos alejado, él nos escucha. Y este me escuchó también habla de, y él me miró. Así una mirada tierna, ¿verdad? Una mirada de misericordia. Porque qué increíble. Usted que es padre, ¿no le ha sucedido esto que muchas veces su hijo le dice, papá, quiero hacer tal cosa? Y uno dice, te voy a enseñar. No, yo sé hacerlo. Y entonces viene y entonces empieza a hacerlo. Y el padre solo está ahí viéndolo, ¿verdad? Es que mira, no, yo puedo hacerlo, papá, ya estoy grande. Está bien, hacelo pues. Y cuando ya está atascado, el padre se le está viendo así como que. Así nos ve Dios, llenándonos de temor, llenando nuestro granero de temor y el Señor está ahí viéndonos así como dice, ay Dios mío, este Eduardo que no entiende, dice. Y él me oyó. Y él me prestó atención. Y él me respondió. Y él me habló. Ahora, ¿están nuestras vidas llenas de temores? No me conteste. Yo creo que eso es un análisis para cada uno. Entonces, ¿a quién buscamos? Porque si buscamos a Dios, tenga la confianza que Él lo va a escuchar. Porque si usted busca a Dios, tenga la confianza que lo va a librar. Y porque si usted busca a Dios, tenga la confianza de que Él está pendiente de nosotros. Y para terminar, ahí mismo, David en Salmos 91:15. Y con eso concluimos. Salmos 91:15. Amén. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Y a dónde es que salen todos nuestros temores? En las angustias. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Y cómo comienza David ese versículo? Ese capítulo, perdón. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita. Me comprende cuando le digo el que habita. Cuando venimos a hablar de qué temor es hospedaje, temporal o permanente. Dios nos puede librar, no importa el tiempo que el temor haya estado en nuestra vida. David lo expresó y me libró. ¿Quién no desea una vida libre de temores? ¿Vamos a tener preocupaciones? Sí, claro. ¿Vamos a tener tribulaciones? Sí, pero eso es muy diferente que vivamos una vida con temor.
Porque si tenemos al Espíritu Santo, eso debería ser suficiente como para que tengamos paz. Porque mire, nos vamos a preocupar, sí, pero estar preocupado a vivir con temor son dos cosas muy diferentes, pero el paso es muy pequeño para que nosotros cedamos. Así que el Señor bendiga su palabra, que lo que hemos escuchado esta tarde quede en nuestros corazones y que podamos meditar. Y recuerde, la única forma en que podemos ser libres del temor es procurar seguirlo solo a Él, porque Él siempre está dispuesto a escucharnos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido, Señor, temor? ¿Cuántas veces el temor se ha apoderado de nosotros? Lo primero que hace el temor es apoderarse de nuestra mente. ¿Cuántas veces nuestra mente nos ha dicho, no lo vas a lograr, no puedes, no eres capaz, no eres inteligente, no tienes la astucia, etcétera? ¿Cuántas veces el temor nos ha estancado? ¿Cuántas veces el temor nos ha hecho retroceder? Y peor aún, ¿cuántas veces el temor nos ha llevado a alejarnos de Dios? Señor, perdónanos. Porque conociéndote a ti, hemos dejado que el temor le hemos dado hospedaje. Y de un día pasó a ser temporal. Y después de ser temporal se volvió permanente. No importa cuánto tiempo haya estado el temor en nuestras vidas, Dios sí puede librarnos de él. No importa a qué áreas hemos cedido, Dios sí puede librar nuestras vidas. Pero es estando cerca de Él, es siguiéndolo a Él, es honrándolo a Él con su palabra. Señor, gracias en esta tarde. Y te pedimos, escúchanos. Señor, gracias por amarnos.